especial al señor ministro, al señor director de la DIAN, a todos los colegas, senadores, representantes a la Cámara y en general a todos los que hoy están en este recinto, en esta reunión de comisiones conjuntas. En primer término, quiero registrar con mucha complacencia la manera como se ha venido dando el debate, la sensibilización y la socialización de este proyecto de ley por medio del cual se modifica el estatuto tributario y se buscan mecanismos o se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones. Y registro mi complacencia porque ayer tuvimos la oportunidad, como pocas veces la hemos tenido, de reunirnos en el Ministerio de Hacienda con los gremios más importantes de la producción en Colombia y con los representantes de la academia y sobre todo de entidades tan importantes como Fedesarrollo. Y lo importante de esta reunión, el buen ambiente, el respeto, la altura de los argumentos que allí se presentaron, que han permitido entonces que este proyecto de ley, que es necesario para que el gobierno nacional pueda sacar adelante no solamente la ejecución del presupuesto del año 2015, sino su plan de desarrollo, pueda tener continuidad, debate y sea aprobada en este Congreso. Registrando esto, empiezo también a precisar unos puntos porque creo, señor ministro, que ya con esta segunda reunión de comisiones conjuntas y en el horizonte de tiempo que le queda al Congreso de la República hasta el 16 de diciembre, escasamente podríamos estar hablando de unas 7 sesiones de Congreso. De manera que hoy me voy a permitir precisar puntos importantes que no pueden ser soslayados en el debate y que tienen que servir de base para la discusión de este proyecto de ley. En primer término, precisar que después de haber aprobado el presupuesto general de la Nación, quienes votamos y respaldamos afirmativamente el presupuesto, adquirimos un compromiso y sabíamos a ciencia cierta además que el presupuesto tenía un faltante de 12.5 billones de pesos. No déficit fiscal, no hueco, lo explicó el señor ministro, simplemente que a partir del 31 de diciembre unos impuestos que se habían creado temporal y transitoriamente desaparecen y venían financiando unos gastos de nivel permanente. Ya aquí los han explicado, pero vale la pena repetirlo para algunos que a veces no lo quieren entender. El incremento de pie de fuerza. En el país se reclama seguridad. Hoy en día el tema de la seguridad ciudadana es quizás tan importante como la misma seguridad rural. Y esos impuestos que venían han venido financiando 54.000 soldados, han venido financiando 83.000 patrulleros de la policía, han venido apoyando el tema de las familias campesinas, de los acuerdos del año pasado con el sector agropecuario. Se necesitará hacer el cierre financiero de todo el sistema de salud que hoy está colapsado y que puede generar una emergencia como está hoy planteada con el posible cierre y quiebra de instituciones prestadoras de salud. El proyecto de la primera infancia, la alimentación escolar, las becas del ICETEX, las madres comunitarias y la reparación de víctimas serían los proyectos y programas del gobierno nacional que han generado no solamente confianza, sino equidad y que han demostrado que aquí se puede tener crecimiento económico con distribución del ingreso. De manera que lo primero que tenemos que definir hoy, y lo voy a decir personalmente, aquí
Ya no tenemos que seguir debatiendo si vamos a aprobar una ley de financiamiento por 12.5 billones de pesos, sino que aquí lo que tenemos que decir hoy es... Sonido para el senador Luis Fernando Duque. Tenemos enfrente una reforma tributaria con visión de 4 años. Y ministro, en eso usted no puede ceder. Personalmente tienen mi voto afirmativo, porque si me responsabilicé con el presupuesto, me responsabilizo también con que el plan de desarrollo y el financiamiento del 2015 sean una realidad. Y vamos entonces a demostrar qué debemos buscar, porque hay un ambiente, insisto, con los gremios donde se va a poder dialogar y se van a poder buscar fórmulas que logren tener esos recursos importantes. Lo primero que se ha hablado es el impuesto del 4 por mil, que daría aproximadamente en promedio los 4 años 3.6 billones. Pero ministro, le hago una observación respetuosa y cariñosa. Usted sabe el aprecio que le tenemos aquí en el Congreso a su señoría. No se sigan comprometiendo en que el 4 por mil va a desaparecer a partir del 2019. No. El 4 por mil es un impuesto que, gústele o no al sector financiero, vino para quedarse, porque no hay otra fuente diferente que pueda reemplazar ese recaudo. Y ese es el primer error que hay en estas reformas tributarias, que se le generan unas expectativas a los empresarios o a los contribuyentes y después no se les cumplen, porque nos tenemos que dar la pena en la verdad. El 4 por mil no hay con qué reemplazarlo. Se habla ahora de una sobretasa del CRE de 3 puntos, que inclusive aquí como se presenta un promedio de 2.5 billones, no es el gran peso que hay. Pero mire, ministro, han dicho los empresarios, y es lo que hay que empezar a discutir, que a ellos no les agrada mucho el tema del patrimonio. Pero ¿qué pasaría, ministro, con la situación petrolera que hay hoy, con los bajos precios del petróleo y el golpe tan drástico que están sufriendo las utilidades de Ecopetrol? Es que aquí hay que decirnos la verdad. El CRE depende de las utilidades, y el crecimiento del sector industrial o productivo colombiano no ha sido el mejor. Son crecimientos de 1.5 hasta el 2, y creo que de ahí no va a pasar. Entonces, arriesgarnos a que se golpee por el problema de la crisis petrolera con más sobretasa del CRE es simplemente arriesgarnos que aquí ese recaudo de los 2.5 se pueda poner en riesgo. Ahora bien, han planteado los señores empresarios que ellos verían de buena manera que se crea una sobretasa en la renta. Bueno, nos parece lógico. Y que se reforzara el CRE. Pero a ellos hay que decirles que de alguna manera el CRE y el patrimonio, que es el gran contribuyente en promedio de 6.5 billones de pesos por año, y mil gracias, no quiero ser pesado en la intervención. Ministro, entonces, el tema del patrimonio, yo lo entiendo a usted y hay que decirlo claramente en la discusión. Este es un impuesto que garantiza el recaudo, que no corre riesgo, pero que de alguna manera tiene la crítica de los empresarios. Podríamos buscar una combinación entre el CRE y el patrimonio, que el patrimonio fuera reduciendo, para que en un horizonte de tiempo se le pudiese decir al sector empresarial que si no les gusta el patrimonio y hemos ya tenido un recaudo en otras fuentes, podamos pensar en que el patrimonio se marchite con el tiempo. Pero hoy no lo podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque las utilidades del año entrante de Ecopetrol, que para este año van a ser 10.2 billones de pesos, con barril de petróleo a menor de 70, vamos a tener simplemente unas utilidades, vamos a perder 450.000 millones de pesos en el recaudo. Entonces hay que ser realista en este tema. Y tenemos que hacer, ministro, también démonos el debate de los dividendos. Pero no los dividendos de la doble tributación, no los dividendos
castigando o poniendo la tributación empresarial, sino en cabeza de las personas naturales. Y yo sé que ahí vamos a tener una plata importante que se pueda recaudar. Esas serían entonces unas fórmulas que podemos discutir, pero vuelvo y repito, yo voy a apoyar aquí con entusiasmo y con decisión el proyecto del gobierno nacional de que esta es una reforma para 4 años. Eso no, y usted lo tiene que decir hoy, ministro, para saber en qué estamos, para saber el gobierno qué es lo que quiere. Si obligarse frente a los que quieren que apenas se refinancie el presupuesto y entrar a un año electoral a correr un riesgo innecesario de una reforma que muy seguramente no va a salir, y poner también al borde del fracaso el plan de desarrollo, o de una vez darnos la pela y garantizarle a los empresarios y al pueblo colombiano que las políticas del presidente Santos se van a cumplir. Y quiero terminar con esto, ministro, el tema de la DIAN. Hoy está como director de la DIAN una persona quien me merece no solamente el aprecio, sino el respeto. Un hombre tranquilo, ponderado, que escucha, no el prepotente o los prepotentes que han pasado y que han creído que pueden atropellar a las personas y que se pueden convertir más bien en una amenaza para la tranquilidad de la gente.